Amen. Well, I'm excited about today. Estoy emocionado por hoy. Each thing will add to the previous. Cada cosa va a ir añadiéndose a lo previo que ya hemos We visto. talked last night about how the Garden of Eden was a temple, Ayer hablamos sobre el jardín del Edén, que ese era un templo, and how the tree of the knowledge of good and evil was the type and shadow of the tithe. y como el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, era como una sombra de lo que es el diezmo. And I told you this morning we would talk about the tithe all through the Bible from the beginning all the way to the end. Y les dije que hoy día íbamos a ver cómo el diezmo se encuentra en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. This will help you teach your people Y esto te va a ayudar a enseñar a tu gente, so that they can see the tithe as a principle that goes through all of the covenants. para que ellos puedan ver el diezmo como un principio que está en toda la Biblia, en el Nuevo Yes. Pacto y en el Antiguo también. After 32 years of ministry, Después de 32 años en el ministerio, just on finances, después de hablar de finanzas, I found that people, for some reason, always look for a way to not tithe. me he dado cuenta que la gente siempre busca una razón del por qué no tienen que diezmar. I've heard every single excuse that there is. Y he escuchado todo tipo de excusas que They say, oh, it's not in the New Testament. y dicen cosas como, bueno, eso no está en el Nuevo Testamento. Pastors will say, well, the pastor doesn't have to tithe. Algunos pastores dicen, el pastor no tiene que diezmar. I hear these things all over the world. Y escucho cosas así en todo el mundo. But you know, if we would spend the same effort Pero déjame decirte, si pasáramos el mismo tiempo studying the benefits of the tithe, estudiando los beneficios del diezmo, we'd have all the blessings working in our lives. tendríamos todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. But the subject of money Pero el tema de dinero is a very difficult subject with the people of God. es un tema algo difícil con el pueblo de Dios. The Bible says the love of money La Biblia dice que el amor al dinero is the root of all evil. es la raíz de todo mal. Now, people don't think that they love money. Y la gente cree que no ama al dinero. If you ask them, you say, you know, do you love money? Si tú les preguntas, No. ¿amas el dinero? Oh no. Ellos dirían, oh, no. But when you ask them to do something for the kingdom that takes money, Pero cuando les dices para hacer algo para el reino, lo cual requiere dinero, they shrink back ellos como que retroceden un poco and they start making excuses. y comienzan a dar excusas. Oh, I need this. I don't have this. No, bueno, yo necesito esto, no tengo esto. And it shows that God really is not first in their lives. Y muestra que realmente Dios no es número uno en sus vidas. So you're going to have a difficult time convincing your people Entonces va a ser una tarea difícil el convencer a tu gente that the tithe is something they should participate in. que el diezmo es algo en lo cual ellos deben participar. And it's going to take you a lot of time. Va a tomar bastante tiempo. It may take months Tal vez necesites meses of methodically teaching here a little, there a little. el enseñarles metódicamente un poquito acá, un poquito allá. I don't think you'll be able to teach them like I'm going to teach you today. Y no creo que ustedes puedan enseñarles como yo les estoy enseñando ahora. I'm going to concentrate all of this in 1 hour. Yo voy a concentrar todo esto en una hora. But it may take you months to teach your people. Pero tal vez tú necesites meses para enseñarle a tu gente. Amen. Amén. And God will show you how to do it. Y Dios te va a mostrar cómo hacerlo. And that's what you need. You need to know from God how to do it in your church. Y eso es lo que tú necesitas. Debes saber de parte de Dios cómo hacerlo en tu iglesia. But I'm certain He will show you. Y estoy seguro que Él te va a mostrar. So back to this. Así que de vuelta a esto, We know that Adam and Eve sabemos que Adán y Eva had a situation of a tithe in the Garden of Eden. tenían una situación con el diezmo en el jardín del So Edén. it's something that God established from the very beginning. Entonces es algo que Dios estableció desde un principio. Actually, it was one of the very first things. De hecho, fue una de las primeras And cosas. we read it last night. Y lo leímos anoche. As soon as He put man into the garden, Apenas Dios puso al hombre en el jardín, He commanded him to keep it and to guard it. Él ordenó que Él señoree y lo guarde. He said, all of these trees are for your provision, Y dijo, todos estos árboles son para tu provisión, but don't eat of this one tree. pero no comas de este árbol.
And that tree was the type and shadow of the tithe and offering. Y este árbol era una sombra de lo que es el diezmo y la ofrenda. Now think about this for a minute. Piensen en esto por un minuto. If God would not have put that tree in the garden, Si Dios no hubiera puesto ese árbol en el jardín, we wouldn't have the trouble we have, no tendríamos el problema que tenemos hoy. right? If He would have just taken it away. Si simplemente no hubiera estado ahí. But see, there's a purpose here. Pero hay un propósito aquí. It's to prove our love for God. Es probar nuestro amor por Dios. Paul told the Corinthians, El apóstol Pablo le dijo a los corintios: prove the sincerity of your love by your giving. prueba la sinceridad de tu corazón con tu dar. Love gives. El amor da. Love honors. El amor honra. Love puts other people first. El amor pone a otras personas primero. And so the tree was a proof of the obedience and the love of His people. The tree was a proof of their love and obedience. Entonces el árbol era una muestra de su amor y su obediencia. Amen. Amén. And it is the same today. Y sucede lo mismo hoy. I remember when I first was a Christian, Recuerdo cuando me hice cristiano, I started going to this Methodist church. comencé a asistir a esta iglesia metodista And I didn't know anything about the Bible. y no sabía nada sobre la Biblia. But the minister was trying to lead people into tithing. Y el ministro estaba tratando de guiar a la gente a diezmar. On the front, on the wall, En la parte de adelante, ahí en la pared, he had a sign. tenía Here's on the sign, this is what it said. un letrero que decía así. 1%, Decía 1%, 3%, 3%, 5, 5, 7, 7. and then finally 10. Después al final decía 10. And he was challenging people. Y él estaba desafiando a la gente. Start with 1%, Empieza con 1% and then believe God to go to 3%. y después créele a Dios que vas a llegar al 3%. This was his method. Este era el método que él tenía. Well, I read the scripture, Y bueno, yo leí las and it escrituras said the tithe is 10%. y dice que el diezmo es 10%. So I'm a brand new Christian. Ahora, yo soy un nuevo cristiano en este momento. I was confused when I saw the sign, Y yo me confundí cuando vi este letrero, because the Bible says 10, porque la Biblia dice but 10, he's saying 1, 3, so pero forth. este ministro está poniendo ahí 1, 3, 5. So I called him up and made an appointment to go see him. Entonces yo lo llamé y saqué una cita para poder verlo. So I go into his office. Entonces entro a su oficina. He says, what can I do for you? Él me dice, ¿en qué puedo ayudarte? And I said, I have a question about the tithe. Yo le dije, tengo una pregunta con respecto al And he diezmo. smiled, yes, okay. Él sonríe y me dice, And I bueno, said, well, you tell us the Bible says it's 10%. y yo le dije, tú nos has dicho que la Biblia dice que el diezmo es el 10%. Yes, Él yes. me dice, sí, sí. I said, so why do you have this sign 1, 3, 5, and why do you have this? Yo le dije, entonces, ¿por qué tienes este letrero que dice 1%, 3 y 5% y así? The Bible says 10. La Biblia dice 10. And I was sincere in asking. Y yo preguntaba esto con sinceridad. And here's what he said. Y esto es lo que me dijo. He smiled and he looked at me. Él sonrió y me dijo, He said, son, me dice, hijo, not everybody loves God the way you do. no todos aman a Dios como tú. See, he understood the people had the love of money. Él entendió que la gente tenía un problema con el amor por el dinero. He was trying to lead them out of it. Y él estaba tratando de sacarlos de ahí. God changed my life so drastically Y Dios cambió mi vida tan drásticamente that I just fell in love with Jesus immediately. que yo inmediatamente me enamoré de Jesús. And I started tithing immediately when I was told. Y comencé a diezmar de inmediato apenas escuché esta And enseñanza. I'm going to be honest with you. Y voy a ser honesto con It ustedes. was very hard. Fue muy difícil. My wife and I were poor. Mi esposa y yo éramos pobres We really were going negative every month. y realmente nuestro presupuesto cada fin de mes era negativo. So we didn't have any extra money. Entonces no teníamos dinero extra. And now God wants 10%. Y ahora Dios quiere el 10%.
we just said, well, if that's what it is, we want to honor God. Y nosotros pensamos, bueno, si esto es lo que Dios desea, nosotros queremos honrar a Dios. And by faith, we began to tithe. Y por fe empezamos a diezmar. And honestly, for a couple of months, it was very, very hard. Y honestamente, los 2 primeros meses fue muy difícil. But then God started doing unusual things. Pero después Dios comenzó a hacer cosas inusuales. All of a sudden, we would save money on groceries, De un momento a otro empezamos a ver ahorros cuando hacíamos compras del mercado. save money on clothing. O podíamos ahorrar tal vez comprando And ropa. all of a sudden, he started making up all of the difference. Y de un momento a otro Él comenzó a suplir lo que nos faltaba. Amen. Amén. But we had to prove our love Pero debíamos probar nuestro amor to God and be faithful. a Dios y ser fieles. Being faithful is one of the issues. El ser fiel es uno de los problemas. Amen? Amén. Come on. I'll tell you, this is a true story. Y les cuento, esta es una historia cierta. I was in Ghana, West Africa. Yo estuve en Ghana, al oeste de And, I África. was in a very poor town. Estaba en un pueblo muy pobre. All their streets are dirt. Todas las calles están llenas de tierra. Their houses are only a roof. Las casas solamente son un techito. And they're very, very poor. Son casas muy pobres. And I'm teaching all these people about the Y tithe. estoy enseñándole a todas estas personas ahí sobre el diezmo. And so I left and went back to the United States. Me fui y regresé a Estados Unidos. About 3 months later, I got a letter in the mail. Y 3 meses después recibí una carta en el correo. It's from a man that was in the meetings in Ghana. Era de un hombre que había estado en las reuniones en Ghana. He said, I want to write and tell you this story. Y él me dice, quería escribirte y contarte esta historia. He said, I was going to church faithfully. Y él me dice que había estado yendo a la iglesia fielmente. And I was putting something in the offering. Y yo estaba poniendo algo en la ofrenda, me But dice él. it was only because I wanted to be sure my name was on the record. Y él me dice que hacía eso porque él quería asegurarse que su nombre estaba en los registros de la iglesia. So the church would see that I'm actually doing something. Para que la gente de la iglesia pueda ver que yo estaba haciendo algo por He ellos. said it was not the tithe, Pero no era el diezmo lo que estaba dando. not 10%. No era 10%. He said, but after I heard you, Pero después que te escuché enseñar, me dice, I decided that I was going to serve God this way. decidí que voy a servir a Dios de esta manera. And I began to tithe. Y comencé a diezmar. He says, I have a small business. Él me dice, tengo un negocio pequeño. He says, I sell things from my cart on the side of the road. Vendo cosas para carros ahí en la calle. Bread and juice and things. Y también vendo jugos, panes, esas cosas. He said, for the first month, Y me dice que el primer mes my business was nothing. mi negocio no producía nada. He said, I thought I was going to starve. Pensé que iba a morir de hambre. But he said, I remember you talked about being faithful. Y él me dice que recordó que yo había hablado sobre ser fieles. I continued to put the tithe in the church. Y él me dice, pero yo aún así seguía dando mi diezmo a la He said, iglesia. in the second month, Y me dice que en el segundo mes, all the people that were traveling on the road toda la gente que viajaba por esa carretera, esa pista, came to my cart. venían a mi puesto. And there's carts all along the Y road. en esta calle habían puestos por toda esa vereda. But they came to my cart. Pero la gente venía a He comprarme a said, mí. my business, I had so much business. Y tenía tantas ventas, me dijo él, The owners of the other cart came to see me. que los dueños de los otros puestos vinieron a verme. And they asked me a question. Y me hicieron una pregunta. What did you do? Y me preguntaron, ¿qué has hecho? Do you have a voodoo spell? ¿Tienes ¿cómo se dice spell? Voodoo. Vudú, ¿has hecho vudú, brujería? ¿Has hecho la brujería del vudú? Me preguntó. Did you pay somebody? ¿Has pagado a alguien para que te haga algo, una limpia, una cosa así? But he had to be faithful. Pero él entendió que tenía que ser fiel. This is where people fail. Es aquí donde la gente falla. They've not made a commitment. No han hecho un compromiso. They decided to try it. Deciden que van a ver si funciona, van a intentar, They didn't commit to it. pero no se comprometen. You see, the Bible says, prove me now. La Biblia dice, pruébame en esto ahora.
You don't prove something by trying it one time. Y uno no prueba algo solo intentándolo una vez. You prove it by committing to it and doing it Lo pruebas comprometiéndote a hacerlo siempre and watching God be faithful in return. y ver cómo Dios es fiel retribuyendo tu acto. These are the types of things that you need to teach your people. Estas son el tipo de cosas que tú debes enseñarle a tu gente. I'll talk more about this at a later time. Más tarde voy a hablar más sobre esto. But the church of the Lord Jesus Christ Pero la iglesia del Señor Jesucristo is built on the tithes and offerings of the people. está edificada en los diezmos y las ofrendas de la gente. That's the design of God, Ese es el diseño de Dios and that's the plan. y ese es el plan. Amen. Amén. That's why it's resisted so strongly. Es por eso que la gente se resiste tanto. If I was the devil Si yo fuera el diablo and I wanted to stop the church, y yo quisiera detener a la iglesia, I would take the money, yo quitaría el dinero, because I would let you come into the building porque yo haría que entres al local and I'd let you sing and dance. y dejaría que cantes y bailes, I'd let you preach the word. hasta te dejaría predicar la palabra. But if you have no money, Pero si no hay dinero, it stays in the room, se queda ahí en el lugar goes nowhere else. y no va a ningún otro lugar. But you think you're doing something. Pero piensas que estás haciendo algo. You see what I'm saying? ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? This is why this subject is so difficult. Es por eso que este tema es tan difícil. You need the money to obey God. Tú necesitas dinero para obedecer a Dios. And let me say this Y déjenme decir esto. right now. Ahora, It's not all about money. no se trata todo sobre dinero. We do not do this for the money. Nosotros no hacemos lo que hacemos por el dinero. I am not here for your money. Yo no estoy aquí para obtener tu dinero, But it took me a lot of money to get here. pero sí necesité mucho dinero para estar aquí. You see what I'm saying? ¿Pueden ver lo que digo? If I didn't have the money, Si no tuviera el dinero, I can't tell you these things I'm telling you. no podría decirte lo que te estoy diciendo ahora. Amen. Amén. So this is why this is fought, resisted so hard. Es por eso que este tema siempre es resistido, siempre hay lucha sobre esto. I'm going to paraphrase what God said. Ahora voy a parafrasear lo que Dios dice He aquí. put man into the Garden of Eden, Él puso al hombre en el jardín del Edén and he said to the man, y él le dice al hombre, "Don't eat my tithe." no comas mi diezmo. See, it's good for food. Es bueno para el alimento, It was fruit. porque era un árbol que produce fruto. The tithe from your income, El diezmo de tus ingresos, you can go buy some chicken. tú podrías con esa cantidad irte a comprar pollo. It's good for food, Entonces es bueno para el alimento también. but it's reserved unto God. Pero esa cantidad está reservada para Dios. So we see it. There it was, right there in the garden. Y lo vemos ahí, justo en el huerto del Edén. Now let's look at Genesis chapter 14. Vayamos a Génesis 14. This is about Abraham. Esto es sobre Abraham, Read 18 through 20. del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Praise God. Alabado sea Dios. Melchizedek Melquisedec was a priest of the Most High God. era un sacerdote del Dios Altísimo. And when Abraham met this priest, Y cuando Abraham conoció a este sacerdote, immediately he brought forth the tithe inmediatamente, está al final del versículo and 20, honored God with the tithe. él trajo el diezmo y honró a Dios con sus diezmos. How did Abraham know to tithe? ¿Cómo Abraham sabía que tenía que diezmar? There's no law.
No hay ninguna ley. There's no Bible. No hay- ni siquiera hay una Biblia. There's no law of Moses. Tampoco está la ley de Moisés. There's no books or anything. No hay libros y no hay nada. How in the world did Abraham know to tithe? Entonces, ¿cómo Abraham sabía que tenía que diezmar? Well, it's pretty simple to me. Bueno, en realidad la respuesta es muy sencilla para mí. Adam and Eve were put outside of the garden, Adán y Eva salieron del jardín, and the gate was closed, la puerta fue cerrada and God put cherubims with flaming swords in front of the gate to keep them away. y Dios puso a querubines con espadas de fuego para que no entren. Adam and Eve had seen God. Adán y Eva habían visto a He Dios. showed up and walked with them and talked with them. Él venía y caminaba con ellos, hablaba con But ellos. now he's outside. Pero ahora están separados, él está And afuera. you know what the Bible says? Y ustedes saben lo que la Biblia dice, There's a curse now come upon the earth. que hay una maldición sobre la tierra ahora. By the sweat of your brow you shall eat bread. Con el sudor de tu frente ahora vas a comer. So Abraham is the only one Entonces Abraham era el that único knows the ways of God. quien conoce los I'm caminos sorry, de Adam. Dios. I meant Adam. Adán, Adam is. Adán. When you look at the history of the humans, Cuando miramos la historia de la humanidad, Adam and all the rest, all the way down, Adán y todos los que vinieron después de él, these people knew each other. estas personas se conocían la una a la otra And they lived, their lives overlapped each other's. y sus vidas de alguna manera estaban entrelazadas. I believe that Adam Y yo creo que Adán instructed people. instruía a la gente. Think about this. Piensen en esto. Here's a door. Aquí hay una puerta. I don't know what's inside there Yo no sé qué hay detrás de because I've ahí, not been in there. porque no he ido ahí. But someone else has been in there. Pero alguien más ha estado ahí. And if that person is in here, Y si esa persona está aquí, he can say to the rest of us, él podría decir al resto de nosotros, here's what is on the inside. esto es lo que hay dentro. This is what it looks like. Así This es. is what it has. Esto es lo que tiene este cuarto. And I believe that Adam told people, Y yo creo que Adán le dijo a la we gente, used to live in there. nosotros vivíamos en ese jardín. See those angels with flaming swords? ¿Ves a esos ángeles que tienen espadas de fuego? We used to live in there. Nosotros vivíamos dentro de We él, disobeyed God. pero desobedecimos a And we Dios took what we were not supposed y to take. tomamos lo que no debimos haber tocado He ran us out of here. y tuvimos que salir de ahí. And I believe he told people what happened. Y yo creo que él le contó a la gente lo que sucedió. How did Abraham ¿Cómo? know to tithe? ¿Cómo Abraham sabía que debía diezmar? He had to have heard it Él tuvo que haberlo escuchado from Adam on down. desde Adán hacia As adelante. soon as he saw the priest, Y apenas vio él al sacerdote, he tithed. él diezmó. That's another principle. Ese es otro principio. The law of Moses tells us La ley de Moisés nos dice the tithe was given to the ministry. que el diezmo era para la obra del ministerio. Not just given, but presented to them. No solamente dado, sino presentado a And ellos. they worshiped God with it. Y ellos adoraban a Dios con ello. So, to tithe, Entonces el diezmar you need a minister. va para un ministro, alguien que The ministra. tithe doesn't go to feed the poor. El diezmo no va para alguien para alimentar a los The pobres. tithe doesn't go to build the church. El diezmo no es asignado para construir la iglesia. The tithe doesn't go to buy a chair. El diezmo no es asignado para comprar una silla. The tithe belongs to the ministry. El diezmo es para la obra del ministerio And it's to be presented to a minister. y debe ser presentado a un ministro. That means you have to have a church. Eso significa que debe haber una iglesia. Yeah, amen. Sí, amén. We'll talk some more later. Hablaremos después más. The tithe was used for several things within the worship. El diezmo era usado para diferentes cosas durante la adoración. It wasn't used only for the minister's salary, No era solamente para el salario del ministro, but it was used exclusively for the ministry.
era usado exclusivamente para todo el ministerio. So as soon as he saw a minister, Entonces Abraham apenas vio a un ministro, the representative of a God, un representante de Dios, he presented the tithe. él presentó su diezmo. So he had no commandment. Entonces He had no commandment. él no tenía ningún mandato, There was no law. no había ninguna ley. But yet he tithed. Sin embargo, él diezmó. People tell me that we don't have no commandment in the New Testament. La gente dice que en el Nuevo Testamento no hay un mandato. Abraham had no commandment. Abraham no tenía ningún mandato sobre el diezmo tampoco. I can show you if I had the time. Yo podría mostrarte, si tuviera el tiempo, It wasn't until Abram tithed que no fue hasta que Abraham diezmó, that God, it was after that, fue después de eso that God expanded his covenant. que Dios expandió su pacto. There's some things that God will not give everybody Hay algunas cosas que Dios no le va a dar a todos, because you have to qualify. porque debemos calificar. If you look at Abraham's life, Si miramos la vida de Abraham, there were several points along his life hay varios puntos a lo largo de su vida where he proved his faithfulness to God. donde él comprobó que era fiel a Dios. Each one was more severe than the previous one, Y cada punto era más severo que el anterior. all the way up to where God said, Hasta cierto punto cuando Dios dijo, go sacrifice your son. anda, sacrifica ahora a tu hijo. And when God saw him ready to sacrifice his son, Y cuando Dios lo vio listo para sacrificar a su hijo, without hesitation, sin duda alguna, God stopped him. Dios lo detuvo. And Abram said, God himself will provide a lamb. Y él mismo dijo, Dios va a proveer un cordero. And there was one right there. Y había un cordero justo ahí. That act was a commitment by God to send Jesus. Ese acto fue como una sombra de que Dios iba a enviar a Jesús. Remember, I told you yesterday, ¿Se acuerdan que les dije ayer the promise was to Abraham and to his seed, que la promesa era para Abraham y su simiente? and that seed is Christ? Y esa simiente es Cristo. It was right there Estaba ahí that God committed Jesus Christ, his son. que Dios entregó a su hijo Abraham Jesús. sacrificed his son Abraham sacrificó a su in the hijo eyes of God. delante de los ojos de God Dios. said, I'm going to sacrifice my son. Y Dios dijo, voy a sacrificar yo a mi hijo. He was proved. Él fue probado, Abraham. One of the proofs was the tithe. Y una de esas pruebas fue el diezmo. It's pretty serious. Es un tema serio. Then you know that in Malachi chapter 3, Y ustedes saben esto en Malaquías 3. we know this one Conocemos esta. because this is abused all the time. Y muchas veces hay abuso con este versículo. And people use it to threaten the people of God. Y la gente lo usa para amenazar muchas veces a la gente. But look at verse 6. Veamos Chapter 3, verse en el 6. Malaquías 3, versículo 6. He says, I, the Lord, do not change. Porque yo, Jehová, no cambio. Let me explain this. Déjenme explicarles esto. God doesn't change. Dios no cambia. Never has changed. Nunca ha cambiado. Right? ¿Verdad? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. I am the Lord, I do not change. Y también acabamos de leer, yo, Jehová, no cambio. The new covenant, or let's say this, the cross of Christ Entonces, la cruz de Cristo did not change God. no cambió a Dios. It changed our approach to God. Cambió la manera como nos acercamos a Dios. Under the Old Testament, Bajo el Antiguo Testamento they had to keep the law se tenía que cumplir la ley and all of the sacrificial system. y todos los sistemas de sacrificio. All of their lives were regulated.
todas sus vidas eran regularizadas. Many laws. Había muchas leyes, But at the cross, pero en la cruz everything changed. todo cambió. Jesus said, I am the way, Jesús dijo, yo soy el the truth, camino, and the life. la verdad y la vida. So we approach God now not through the law, Entonces cuando nos acercamos a Dios ahora no lo hacemos a través de la but ley, through Jesus Christ. sino a través de Jesús. But it didn't change God. Pero eso no cambió a Dios. If it's wrong to steal under the old covenant, it's wrong under the new. Si era malo robar en el Antiguo Testamento, es malo robar en el Nuevo Testamento. Same with murder or any other thing. Y lo mismo sucede con el asesinato, con cualquier otra cosa. Nothing changed with God. Nada cambió con Dios. Why would we presume that the tithe changed with the new covenant? ¿Por qué presumimos que el concepto del diezmo ha cambiado con el Nuevo God didn't Testamento? change. Dios no ha cambiado. I'll tell you why. Y yo les diré por qué. It's because we don't want to do it. Es simplemente porque no queremos hacerlo. That's why. Es por eso. I change not. Versículo And, 6, porque yo Jehová no cambio. And then in verse 7 in the middle of it, En el versículo 7, ahí en el medio, return to me and I will return to you. volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dijo Jehová. We talked about that the other night. Y anoche hablamos de esto. The tithe is the Lord's Dijimos que el diezmo le pertenece al Señor, in Leviticus 27:30. en Levíticos 27:30. So we return the tithe to God, not give, not pay. Entonces regresamos, devolvemos el diezmo a Dios. No lo pagamos, no lo damos. We return it. Lo devolvemos, It's already His. porque ya es de Él. Just because it's in your wallet Solamente porque esté en tu billetera, doesn't mean that it's yours. no significa que eso sea tuyo. It's in your control, Está bajo tu control, but it's not yours. pero no es tuyo. Just like in the garden, Así como en el jardín, the tree of the knowledge of evil was in His control, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba bajo but su it was control, not His tree. pero no era su árbol. The same as with your tithe and offering. Lo mismo es con tu diezmo y tu ofrenda. So we return it. We must teach our people that it's returned. Entonces debemos enseñarle a nuestra gente que vamos a devolver el diezmo. That's going to be hard. Y eso va a ser difícil. That's going to take time. Eso va a tomar tiempo. See, we're careful in our church Y nosotros tenemos cuidado en nuestra because iglesia, words will reinforce beliefs. porque las palabras van a reforzar las creencias. At the time of the tithe and offering, Entonces durante el tiempo de diezmo y ofrenda, I don't receive them. yo no las recibo. My son-in-law Tom Wise does, Mi yerno Tom lo hace and he does a very good job. y él hace un buen trabajo. But he's careful too how he says things. Y él también tiene cuidado de cómo dice las cosas. Here's something we do not say. Esto es algo que no decimos. It's time to bring your tithe and your offering. Es tiempo de traer tus diezmos y tus ofrendas. See, that's not a true statement. Esa declaración no es cierta, It's not your tithe. porque ni siquiera es tu diezmo. We say it this way. Nosotros lo decimos It's así. time to return the Lord's tithe Es tiempo de devolver el diezmo del Señor and give your offerings. y vamos a dar ofrendas. Because if you keep telling them that it's your tithe, Porque si sigues diciéndole a la gente que es el diezmo de you ellos, continue to reinforce within them estás reforzando dentro de that ellos they're doing you a favor. que ellos te están haciendo a ti un favor. And you know how it is when someone does you a favor. Y ustedes saben cómo es cuando alguien te hace un favor. You owe them for it. Tú les debes algo. You follow me? ¿Están aquí? These are small things that make big changes. Estas son pequeñas cosas que pueden traer grandes cambios. Amen. Amén. So we return it, and then he says, you know, you're robbing me and all of these things. Entonces devolvemos el diezmo. Y aquí en otra parte dice que si no lo hacemos le estamos robando. And then in verse 10 he says, bring the full tithe. Y en el versículo 10 dice, trae todos los diezmos. Some people don't understand, Algunas personas no entienden. as I spoke yesterday, Como hablé ayer, the tithe is 10%. que el diezmo es el 10%. It is in fact a number.
es un número, representa un número, It's a percentage. es un porcentaje. So it's not less. Entonces no es menos. So that's why he says bring the full Es tithe. por eso que acá dice traer todos los diezmos. Amen. Amén. And he says that there may be food in my house. Y dice también, y haya alimento en mi casa. We'll look at this in a minute. Vamos a ver esto en un momento. But the Levites were supposed to share the food offerings and the food tithes that were brought. Pero los levitas debían compartir los alimentos, las ofrendas y los diezmos que la gente traía, It's what they lived on. porque de eso vivían. So God says, I want my ministry provided for. Entonces Dios dijo, yo quiero que haya provisión para mi ministerio. So God wants the house of God provided for. Dios quiere que la casa de Dios esté suplida plenamente. And this is a house of God. Yours is a house of Y esta God. es una casa de Dios, tu iglesia es una casa de Dios. And the food you give Y la comida que is tú das, spiritual food. comida espiritual, You're feeding God's people. estás alimentando al pueblo de Dios. You can't do that unless the house of God is provided for. Y no vas a poder hacer eso a menos que la casa de Dios esté suplida. Amen? Amén. Tonight, Esta noche I'm going to be speaking about voy a estar compartiendo compensating the ministry. sobre compensación en el ministerio, Different aspects of paying the preacher. diferentes aspectos de cómo pagarle al predicador, al ministro. We'll cover some of these things then. Cubriremos algunas de esas cosas. He says, I will Más open tarde. the windows of heaven Y dice, abriré las ventanas de los and cielos pour out a blessing y derramaré until there's no more need. bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. What is the blessing? ¿Cuál es la bendición? I will pour out a blessing. Derramaré bendición sobre ustedes, dice. What is the blessing? ¿Cuál es esa bendición? Remember back in Genesis chapter 1, ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? and God blessed them, and God said, Y Dios los bendijo y Dios dijo, have dominion. señoreen. The blessing was the power to have dominion. La bendición era el tener el poder para señorear. He will pour out a blessing. Él derramará bendición. Deuteronomy chapter 8 says this, Deuteronomios 8 dice así: remember the Lord God. Recuerda, Señor tu It's Dios, He that gives you power to get wealth. es Él quien nos da el poder para hacer riquezas. That blessing is the power to get wealth. Esa bendición es el poder para hacer riquezas. It's not material blessing. No es una bendición It's material, spiritual. es una bendición espiritual. A spiritual blessing. Una bendición espiritual. So now you're ministers, so you can handle what I'm getting ready to say. Ahora, a todos aquí son ministros, entonces ustedes pueden tomar lo que estoy a punto de decir. So please let me get this across to you. Entonces, permítanme hacerles entender esto. We live under the New Testament. Vivimos en el Nuevo Testamento. We're in the grace of God. Estamos bajo la gracia de Dios. So God's not mad at you. Entonces, Dios no está molesto God contigo. isn't killing people. Dios no está matando gente. So I want that understood right now. Entonces, quiero que entendamos eso. But let me explain something. Pero déjenme explicarles algo. The offering, the time of worshiping God with the tithe and offering, El tiempo de adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y diezmos in a church service en un servicio de la iglesia is the most dangerous time that you can have in church. es el momento más peligroso que uno puede tener en la iglesia. It's dangerous. Es peligroso Because right there you make a decision. porque en ese momento tomarás una decisión. Is God number one, ¿Dios es número uno or am I keeping it? o yo me voy a quedar con lo que tengo? Am I going to receive a blessing from God ¿Voy a recibir una bendición de parte de Dios or disqualify? o voy a descalificar? Amen. Amén. It's right there. It's right there in the Bible. Está ahí en la Biblia. We don't see it this way. We take it so casually.
Y no lo vemos de esa manera y lo tomamos de manera tan casual. Most preachers are receiving tithes and offerings, La mayoría de predicadores reciben sus diezmos y sus and they ofrendas. want to pump people up. Y ellos quieren como que animar a su gente. Believe God, everybody. Todos vamos a creerle a Dios. Release your faith. Desata tu fe. You know, God will multiply your seed. Dios va a multiplicar tu You semilla. know, and they carry on with these things. Y comienzan a decir cosas así. And they promise people what God's going to Y do. le prometen a la gente lo que Dios va a hacer por ellos. But if you're not bringing the tithe, Pero si no estás trayendo el diezmo, all of that's a lie. todo eso es mentira. It's all a lie. Todo es mentira. But it works. Pero funciona. It works, doesn't it? Funciona lo que ellos hacen, ¿sí o no? They do it on television, they do it everywhere. Porque lo hacen en la televisión y en otros lugares. In the United States, En Estados Unidos, the statistics are this way. las estadísticas dicen eso, Less than 20% of God's people tithe. que menos del 20% del pueblo de Dios diezma. Some people say 2%. Algunos dicen que solo el 2% de la gente diezma. So that means if there's 100 people, Eso significa que si hay 100 personas, somewhere between 2 and 20 actually tithe. un número entre 10 y 20 personas solo diezma. But the preacher stands up Pero el predicador se pone de and pie says, sow your seed, y él dice, siembra tu release your semilla, faith, desata tu fe. and God has promised to multiply your seed. Y Dios ha prometido multiplicar esa semilla. That's a lie, Eso es una mentira, because 80% of the people porque el 80% de la don't gente qualify for that blessing. no califican para esa bendición. I was at a ministers' conference Estaba en una conferencia En, para ministros Puebla, Mexico. en Puebla, México. There was 1,800 preachers there. Habían 1800 predicadores ahí. Most all of the preachers of Mexico were there. La mayoría de predicadores que hay en México estaban They ahí. asked me to share Y about me it. pidieron a mí que comparta con So todos I started ellos. telling them these Y things. yo comencé a compartir todas estas I cosas. said, less than 20% of your people tithe. Y yo les dije, menos del 20% de tu gente está diezmando. And I said, and you're telling them that God will prosper and increase them. Y tú les estás diciendo que Dios los va a aumentar, que los va a prosperar. All the while they're stealing from God. Y mientras tanto ellos están And robándole a you're Dios. promising them a blessing. Pero tú les prometes una bendición. And I said, that's irresponsible. Y yo dije, eso es irresponsable. Guess what? ¿Y adivinen qué? They didn't invite me back. Ya no me invitaron más. People say they want to know the truth La gente dice que quiere saber la verdad. right up to the point at which they hear it. Y justo en el momento que la escuchan, What I just told you is the truth, lo que les acabo de decir es la verdad, according to the scripture. de acuerdo a las escrituras. But you say that and people get all offended. Pero uno comparte estas cosas y la gente se comienza a ofender. They get all, oh, no, no. Y dicen, oh, ¿cómo es posible? No. Uh-oh. He says, I will rebuke the devourer. Y dice también, reprenderé al devorador. I can't tell you how many times that God has saved my life. Y no puedo decirles cuántas veces el Señor ha salvado mi vida. I can't even tell you how many. Ni siquiera puedo decirles cuántas veces Él lo ha hecho. God rebuked the devourer. Dios reprendió al devorador por mí. I was in Managua, Nicaragua, Yo estaba en Managua, Nicaragua, with her husband. con el esposo de mi hija. We're on a mission trip. Estuvimos en un viaje And a misionero. policeman saw a white American sitting in the truck. Y un policía vio a un norteamericano de piel blanca sentado en la camioneta. He pulled his gun out and stopped the truck Él sacó su pistola, and detuvo la started camioneta demanding that the American give him money. y comenzó a demandar que el norteamericano le dé dinero. The policeman is robbing me. El policía está robando.
And my host y mi invitado started telling the policeman, comenzó a decirle a la policía, don't do this. He's a man of God. Don't do this. no hagas esto, él es un hombre de Dios, no hagas esto. And after they argued back and forth, Después de discutir entre ellos, finally the policeman put his gun away and said, go on. finalmente el policía guardó su arma y les dijo, bueno, váyanse. God saved my life. Dios salvó mi vida. I can't tell you how many. I could go on for hours. Y podría contarles historias así por horas. The protection, La protección de Dios. because he promised. Porque Él lo ha prometido. Amen. Amén. That's a benefit. Es un beneficio, este es un Total, beneficio del diezmo. We need to tell the people about Y it. eso debemos compartirlo con la gente también. All right, I've got to keep going quickly. Tengo que avanzar rápidamente. Matthew 23, Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Go ahead and read that. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. So we see Jesus speaking. Entonces vemos a Jesús hablando aquí. He says, for you tithe mint and dill and cumin. Porque tú diezmas la menta, el eneldo y el comino. Then he says, Y también dice, these you ought to have done. You y should have esto done, era necesario hacerlo, but not neglected the other. pero sin dejar de hacer lo otro. Jesus just said, Jesús solo dijo, you should be tithing, deberías estar diezmando, but don't neglect the other things. pero no seas negligente con lo otro. You see that? ¿Pueden verlo? This is the New Testament. Esto es en el Nuevo Testamento. Okay, now turn to 1 Corinthians 9. Primera de Corintios 9. I'm going through a lot of scripture Voy a ir a bastantes escrituras, because I hope that you can use these with your people. porque espero que puedas usarlas con tu gente. Chapter 9, verse 13, Primera de Corintios 9, 13. 13 and 14. 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. This is a very important piece of scripture. Este es un pedazo muy importante en las escrituras. Most people don't understand what he just said. La mayoría de personas no entienden lo que se acaba de leer, Most people don't connect this porque muchas personas no conectan to esto the Old Testament con el Antiguo Testamento, like Paul did. como el apóstol Pablo lo hizo. He said, those who are employed in the temple service, Dice, aquellos que son empleados en el servicio del templo, that's the Levites los levitas in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, they get their food from the temple. ellos reciben su alimento del templo, And comen del templo they share in the offerings. y comparten las ofrendas. In that same way, De la misma manera, Jesus commanded, el Señor ordenó, Jesús ordenó, in that same way. que de la misma manera, Let that sink in. deja que eso entre a ti, que The same entiendas, way. de la misma manera, The ministers in the New Testament los ministros en el Nuevo Testamento get their food from the offerings brought to the temple. reciben su alimento de las ofrendas que son traídas al altar. The ministers to be paid, if you will, by the tithe. O se podría decir que los ministros se les remunera con los diezmos. When he's talking about the food in the temple Cuando se habla acá de la and comida the en el templo, sacrificial offerings, las ofrendas de sacrificio, he's talking about the tithe and offering being brought to the temple. están hablando de los diezmos y ofrendas que son You can traídas see al this in templo. Deuteronomy 18, Y lo podemos ver en Deuteronomios 18, where it talks exactly about these things. donde se habla exactamente de estas cosas. Actually, Paul is quoting En realidad, el apóstol Pablo está from citando Deuteronomy 18. de Deuteronomios 18.
He says here in verse 1, En el versículo 1 the Levitical priests, dice, los sacerdotes all levitas, the tribe of Levi, toda la tribu de Leví, shall have no inheritance with Israel. no tendrán parte ni heredad en Israel. They shall eat the Lord's food offering as their inheritance. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Paul was quoting from here. Pablo estaba citando un So- versículo de aquí. Paul Entonces Pablo brought the concept of tithes and offerings trajo el concepto de diezmos y ofrendas from the Old Testament del Antiguo Testamento right into the New Testament. al Nuevo Testamento. People don't think it's here. La gente piensa que no está aquí. Now, Paul said this, Ahora, Pablo dijo esto. in the same way, De la misma manera, the Lord commanded. el Señor ordenó. Apparently, Jesus commanded Paul Aparentemente, Jesús le ordenó a Pablo and told him this is how ministry is to be supported. y dijo, esta es la forma como se debe sostener el ministerio. Amen? ¿Amén? Can you see? ¿Pueden verlo? Okay, we'll take a break in just a minute, but let me go onward to Hebrews 7. Vamos a tomar un descanso en un momento, pero ahora vayamos a Hebreos. Hebrews 7, verse 8. Hebreos 7, versículo 8. Read it. Yep. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. One translation says, here men that die receive tithes. Aquí otra traducción dice, aquellos hombres que mueren reciben los diezmos. This is the book of Hebrews. Este es el libro de Hebreos, It's in the New Testament. está en el Nuevo Testamento. Paul wrote this Pablo escribió esto 30 years after Jesus was raised from the dead. 30 years after Jesus was raised from the dead. 30 años después que Jesús había resucitado. And he said, here people are tithing. Y él dijo que aquí los hombres estaban diezmando. 30 years into the New Testament. 30 años ya en el Nuevo Testamento. There it is in the New Testament. Ahí está, en el Nuevo Testamento. It's clear. Está claro. It's not a commandment like we have in Malachi, No es un mandato como lo vemos en Malaquías, because we don't live under a law. porque ya no vivimos bajo la ley, But it's being practiced all through the New Testament. pero se practica en todo el Nuevo Testamento. Amen. Amén. So, last one, Revelation 21. Apocalipsis 21, el último versículo. Like the apocalypse. Revelation 21, let's see, verse 24. Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. This is the new heaven and new earth. Este es el nuevo cielo y la nueva tierra. This is way out in the future. Esto es algo que sucederá en el futuro. The people will bring the glory and honor of the nations. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. That's verse 26. Está en el versículo 26 también, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. That's the substance Esa es la sustancia of the earth de la tierra, being brought to God siendo entregada a Dios as an honor. como honra. In Malachi chapter 1, En Malaquías 1, God says to the priest, Dios le dice al sacerdote, where's my honor? ¿dónde está mi honra? Here's the tithe in the new heaven and new earth. Y acá vemos el diezmo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. I tell people, we're not getting out of this. Yo le he dicho a la gente que no nos vamos a escapar del diezmo, We might as well accept it. así que es mejor que lo aceptemos nomás. You know, you have to do this Y debemos hacer esto, because people are so resistant. porque la gente se resiste They'll tanto. fight for everything Ellos se pelean por todo to try to not tithe. para no diezmar.
So I have to do this kind of thing. Entonces tengo que hacer este tipo de cosas. Because for 32 years I've had people say, no, 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 no. Porque por 32 años la gente se me ha acercado y me ha dicho, no, 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 así no es. So I went through the Bible and I found it in every single covenant. Entonces yo he leído la Biblia y encuentro el concepto del diezmo en todos los pactos y hasta en el futuro. Hallelujah. Aleluya. Now you'd have to take this and teach it over a long period of time in your church. Ahora, tú toma esto y enséñalo en tu iglesia, pero tal vez te tome a ti un periodo largo. You can't do 1 Hacerlo. hour like I just did. No puedes hacerlo en una hora como lo acabo de hacer ahora. That's too much for them. Es mucho para ellos. So they need to absorb it slowly. Ellos deben absorber esto poco a poco, lentamente. Amen. Let's take a 10-minute break and then we'll come back. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y de ahí regresamos.